7 de la mañana con 3 minutos, estamos en periodo electoral, vamos a elegir presidente, asambleístas nacionales, asambleístas y parlamentarios andinos en las elecciones previstas para el próximo 9 de febrero. Nos hemos ocupado fundamentalmente de los candidatos a la presidencia, a la vicepresidencia de la República, algunos cabeza de lista de candidatos a asambleístas, pero también vamos a elegir parlamentarios andinos. Este es un organismo internacional que poco conocemos los ecuatorianos, que poco sabemos qué es lo que hace, pero existe, generan trabajo, hay acuerdos internacionales, y estamos ahora precisamente con un postulante al Parlamento andino. Se trata de Virgilio Hernández, él es candidato por la Revolución Ciudadana, está terminando un periodo, opta por la reelección. Bienvenido, Virgilio, buenos días. Muy buenos días, Freddy, siempre es un gusto poder conversar con usted. Gracias. Cuéntenos, Virgilio, cuéntenles a los ciudadanos, ¿qué es lo que hace el Parlamento andino? ¿Cuál es la importancia que tiene este organismo? Bueno, para empezar diría que el Parlamento andino tiene 45 años, fue conformado en 1979, está integrado por Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, y en el Parlamento andino participa también Chile como integrante de pleno derecho, aunque en la Comunidad Andina de Naciones es miembro observador. El Parlamento andino es la instancia deliberativa de la Comunidad Andina de Naciones. ¿Desde cuándo está fuera del Parlamento andino Venezuela? Venezuela salió del Parlamento andino, salió a inicios de prácticamente de este siglo, salió el Venezuela, me parece que exactamente en el año 2006 salió Venezuela del Parlamento andino. Y son 5 países, cada país tiene 5 representantes. De esos países, Ecuador, Perú y Bolivia se elige directamente los representantes al Parlamento andino. En el caso de Bolivia, es más, eligen lo que llaman representantes supraestatales, porque tienen participación también en el Parlamento andino, en el Parlamento del Mercosur, en otros organismos. Aquí en el Ecuador elegimos a los parlamentarios andinos. ¿Qué hace el Parlamento andino, Virgilio? ¿Cuál es la misión fundamental del Parlamento andino? La misión fundamental del Parlamento andino es homogenizar lo que son las normas, las leyes, a través de propuestas de marcos normativos, y además pensar en políticas que puedan servir para enfrentar los problemas de un país, pero en la perspectiva regional. Esto es básicamente las tareas fundamentales del Parlamento andino. Un ejemplo práctico de esta misión que tiene el Parlamento andino y que me acordé de este momento, lo voy a decir de memoria, es este acuerdo que se consiguió para el roaming gratuito entre estos países, es decir, que con mi teléfono, mi número celular, si yo estoy en Colombia, en Perú, no sé si esto funciona para Chile también, para Bolivia sí, que no tenga costo y podamos los comunitarios de estos países poder llamar desde nuestros propios números sin que estos sean contados como una llamada internacional, como era antes. Esto es parte de las decisiones que se toman en la Comunidad Andina de Naciones. Parte de estas decisiones recogen también decisiones del Parlamento. Es que la Comunidad Andina de Naciones tiene esta instancia deliberativa, las cosas que nosotros trabajamos en el Parlamento pasan a la Secretaría General de la CAN, y es en esa Secretaría General de la CAN que se viabiliza la reunión de ministros de Relaciones Exteriores, y estos ministros son los que toman decisiones, y esas decisiones sí son vinculantes. Usted ha mencionado el tema del roaming, ha mencionado también, o se podría mencionar también, el que podamos circular con la cédula, solo con nuestra cédula. Sin pasaporte. Sin pasaporte, no tenemos necesidad de pasaporte. Pero, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con el tema de migración, la decisión 878 se basa también en gran parte en lo que fue una propuesta de norma comunitaria realizada desde el Parlamento andino. Estas son básicamente las funciones que cumplimos. Hay una discusión en el Parlamento andino sobre la reingeniería del Parlamento.
Esto está en discusión desde hace por lo menos 5 o 6 años, y en esa reingeniería sí instancias como el Tribunal Andino de Justicia, como el Parlamento, deberían también tener otros roles. Menciono, en el Tribunal Andino de Justicia, yo mismo, he venido planteando que deberían también tratarse temas relacionados con derechos humanos, porque adicionalmente en el Parlamento, desde el año 2002, no en el Parlamento, en la Comunidad Andina de Naciones, en el año 2002, el Consejo Presidencial Andino aprobó una Carta Andina de Derechos Humanos, el Consejo Presidencial, y trasladó esa responsabilidad a los cancilleres para que esta carta se ponga en vigencia. Sin embargo, han pasado 22 años y no se lo ha hecho. Nosotros estamos en un proceso de actualización de esa carta y vamos a insistir para que efectivamente esté vigente. Hay que decir que hay una falta de compromiso político, de asumir los compromisos que se emanan de estos órganos regionales por los diferentes gobiernos. Ha pesado mucho el signo ideológico de los gobiernos de turno, intereses económicos, en fin, y claro, hay que hacer un mea culpa, porque si yo no me equivoco, el Pacto Andino, como se llamaba antes, es previo a la comunidad andina, a la comunidad europea. Claro, exacto. La comunidad europea, miren ustedes cuánto peso ha tenido, geopolíticamente hablando, económicamente hablando, como región, tienen una moneda común, y siendo el Pacto Andino previo a la Unión Europea, no hemos podido, los países que formamos parte de este organismo subregional, ponernos de acuerdo en cosas que a Europa le han llevado adelante. Claro, lo que usted ha señalado es algo importante, es decir, el Pacto Andino, los orígenes del Pacto Andino, en 1969 empieza a discutirse la posibilidad de unidad entre los países de la región, ¿sí? Y además nosotros tenemos unas diferencias comparativas muy importantes y que sin embargo no ha logrado consolidarse ese nivel de unidad como lo que pasa con la Unión Europea. Aquí hablamos prácticamente el mismo idioma, culturalmente. Muchísimas más ventajas. Muchísimas más ventajas tenemos, sin embargo no ha logrado consolidarse. Y yo coincido totalmente en estos dos elementos que tú has señalado. El primero, el que se ha confundido en muchas ocasiones, los impulsos integracionistas se ha buscado que tengan una determinada etiqueta, y entonces eso impide que se pueda llevar adelante procesos de integración, cuando tienen que ser dos cosas completamente diferentes. La integración de los estados es independiente de quién gobierne en determinado... Lamentablemente no lo vemos así aquí, no lo quieren ver nuestros políticos de esa manera. Y esto sí es un problema, porque hay temas que se pueden resolver de mejor forma si se actúa de manera integrada antes que buscando resolver cada país por su lado. Ya lo que nos pasó con el COVID debería ser una lección. Lo que nos pasó con el COVID, que cada país buscó primero los test para poder detectar el COVID y luego las vacunas, ¿sí? Cada país buscando cómo lograr por su lado, cuando de forma integrada, claro. Para empezar se requería muchas más dosis, se volvía también para quienes vendían un mercado más atractivo, por supuesto, ¿sí? Y sin embargo no se ha actuado. Y sin embargo de esto, yo creo que en el Parlamento andino, más allá de que pueda haber esa limitación de que muchas de las cosas que nosotros aprobamos no son conocidas, tratadas, no son evaluadas oportunamente por el Consejo de Ministros de Relaciones Exteriores, nosotros hemos venido trabajando, y yo por lo menos le digo 5 cosas así muy rápidamente de lo que hemos venido haciendo. Vamos enseguida a pasar revista. Para quienes se incorporan a nuestra audiencia, estamos conversando con Virgilio Hernández. Él es candidato a parlamentario andino por la Revolución Ciudadana. El Ecuador, al igual que otros países, tiene un cupo de 5 representantes ante este parlamento regional, que busca, como lo dijo ya Virgilio, armonizar la normativa de cada uno de estos países y buscar beneficios comunes para sus ciudadanos. Ahora sí, exploremos qué es lo que se ha hecho en estos 4 años que terminan en el ejercicio de su condición de parlamentario andino, y luego ver hacia dónde apunta con esta posibilidad de reelección por la que ha optado. A ver, le voy a decir 5 cosas de las que hemos venido trabajando en este último año que han sido importantes. Primero,
a partir de la crisis de seguridad que se presentó en el Ecuador y se convocó a la reunión de cancilleres que se reunió el 15 de enero, hace un año, en Lima, surgieron varios compromisos. Parte de estos compromisos precisamente era explorar la necesidad de unas políticas regionales que permitan tener un plan andino de seguridad. Y esto es lógico, si los problemas son regionales, también la búsqueda de soluciones deben ser regionales. Nosotros, como Parlamento, nos comprometimos en trabajar nuestros lineamientos de política de seguridad. Además, en el Parlamento me encargaron que la sistematización de estos lineamientos las pueda realizar yo. Y eso permitió poder escuchar a decenas de expertos de los países de la región, también un sinnúmero de talleres, un sinnúmero de seminarios que nos permitieron construir estos lineamientos de política de seguridad. Estos lineamientos de política de seguridad, como usted ve, estos sí existen, no son una quimera, no son una ilusión, como nos pueden decir del Plan Fénix. Aquí están unos lineamientos generales y luego hay 36 lineamientos de política para poder construir un plan regional. Claro, pero aquí otra vez es necesaria la voluntad política de los gobiernos de turno de los países miembros para acoger, si es posible, elevar o modificar leyes internas a través de las asambleas, los congresos de estos países y generar una suerte de obligación para el cumplimiento de esto. Exactamente, es por eso que es importante y por eso que yo insisto, no se trata solo de la elección o cuando me entrevistan yo señalo solo del Parlamento andino, no, sino el vínculo con quien pueda entender la importancia de la integración. Claro, aquí hay planteamientos muy concretos, planteamientos como por ejemplo la creación de Andipol, que permita la coordinación de las policías para poder enfrentar bajo la inspiración de la Interpol. Sí, y de lo que es de American Pol también, sí, y que eso permita, por ejemplo, enfrentar fenómenos como el narcotráfico, la minería ilegal, la trata de personas, que ya está entre los 5 delitos más importantes de la región. Andipol, Andiyus, la necesidad de crear comunidades de inteligencia que permita compartir información. Esto es lo fundamental. Mire, en una de las conversaciones que tuvimos con el rector de la Universidad de Nueva Granada, él decía que para poder ser eficaces en la lucha contra el crimen organizado transnacional, lo fundamental es inteligencia. Él nos decía, el 90% es inteligencia, 8% son temas operativos y 2% son hasta temas contingentes. Pero, sin embargo, ¿qué es lo que ha pasado aquí en el Ecuador? Usted ve, 10.000 personas detenidas en un año de conflicto armado interno. ¿Cuántas de esas personas están siendo procesadas? Menos del 5%. Esta es la realidad. ¿Por qué? Porque no se actúa con información, no se actúa con inteligencia. Esto es fundamental. Aquí se plantea, ¿sí?, comunidades de ir conformando comunidades de inteligencia. Se plantea la creación de un instrumento, el de reporte de operaciones sospechosas, que nos permita que apuntar a lo que es el corazón de las economías ilegales, que es el lavado de activos. Esto es lo fundamental. Si no se lava, si no se combate el lavado de activos, no se es eficaz en la lucha contra la delincuencia. Obviamente, para eso también hay que tener voluntad política, porque para ir y apuntar a quienes lavan estos recursos que provienen de las economías ilícitas, no hay que ir pues solo a los barrios marginales de nuestras ciudades, sino que hay que atacar, por ejemplo, negocios con fachada formal, a los elegantes pasillos, en muchos casos, del sistema financiero, claro, o de las grandes empresas, y a veces, no ha existido la voluntad política para poder atacar eso. Esta es una de las cosas, por ejemplo, que hemos venido realizando. El problema fundamental es que, como debe ser, le rige el derecho internacional a este tipo de resoluciones de organismos de integración subregional, como es el caso de la Comunidad Andina, y no tienen ese peso vinculante para que lo que se apruebe en el Parlamento andino se aplique inmediatamente en los países miembros, porque cada uno de ellos tiene que aprobar hacia adentro, y ahí viene el problema fundamental. Se legisla, se generan ideas en el Parlamento andino, pero los gobiernos de turno no los acogen, no hay la voluntad política, y eso queda en el papel. Lamentablemente, me imagino, habrá un nivel de frustración enorme en ese organismo. Les digo, es parte de los temas que sí nos preocupan, por eso nosotros hemos insistido en que en este proceso de reingeniería debe participar el Parlamento, y hay decisiones del Parlamento que deberían ser vinculantes. Pero más allá de que no puedan ser vinculantes, yo creo que hay cosas en las que nosotros hemos avanzado. Le digo una segunda
segunda cosa, la red andina de universidades. Eso cuando empezó eran 12 universidades, en este momento son más de 50 universidades. ¿Cuál es el beneficio de esta red andina? Esta red andina de universidades ahora lo que busca es la movilidad de estudiantes y de académicos, que los estudiantes como parte de su ciclo académico puedan hacer un semestre, un año en alguna de las universidades de la región andina. ¿Qué es lo que se busca en el futuro? En el futuro se busca que se homologuen los títulos de las universidades de la región andina y que la malla curricular también, pues obviamente. Claro, eso por eso en esta red andina de universidades se tiene dos elementos que son fundamentales. Uno que tiene que ver con precisamente la calidad, la acreditación, y para la acreditación la calidad de las universidades, y la otra lo que es también la creación de una revista académica. En esto ya vamos más de 50 universidades. Nosotros aspiramos terminar este año por lo menos con 100 universidades que participen en esta red andina. Ya empiezan a surgir primeras becas que permiten el intercambio de entre estas universidades. Este es un segundo elemento. El tercer elemento, la red andina de autoridades territoriales, más de 300 autoridades que comparten experiencias, que comparten las mejores prácticas, que se producen también a nivel de gas, a nivel de gobiernos autónomos, y también es un vínculo, por ejemplo, para conectar con banca de inversión. Este es un tercer elemento en el que hemos venido trabajando. Un cuarto elemento en el que hemos venido trabajando es lo que tiene que ver con las regiones fronterizas, cómo las regiones fronterizas sean asumidas como verdaderas regiones, y no solo desde la problemática de la seguridad, sino se enfrente también lo que tiene que ver con el tema económico. Pero ahí, otra vez, voluntad política para acercar los servicios de cada uno de los países hacia las fronteras. Exactamente, por eso es fundamental que quienes nos gobiernen puedan tener también esta perspectiva integracionista. Por eso nosotros señalamos, y yo siempre señalo, digo, no solo se trata del voto por el Parlamento andino, se trata en este caso el voto por Luisa González, el voto para tener un número considerable en la Asamblea. Sin embargo, quiero resaltar algo. Apenas asumí la vicepresidencia, fui electo en Colombia en el mes de agosto, y apenas asumí la vicepresidencia, tuve conversaciones con el entonces presidente de la Asamblea Nacional, con el ingeniero Henry Kronfle, y nosotros firmamos un acuerdo entre el Parlamento y la Asamblea para buscar que temas que se aprueban en la Asamblea y pueden tener trascendencia regional, las recoja el Parlamento, y viceversa. Temas fundamentales que se aprueben en el Parlamento puedan ser tratados en la Asamblea Nacional. Conversamos, discutimos, logramos firmar ese acuerdo. Por eso me sorprendió que el ingeniero Henry Kronfle ahora en el debate se sume también en este discurso básicamente del odio y de insistir en el odio, cuando creo que hay muchas coincidencias y muchas propuestas también que son importantes y que podían haber sido expuestas, ¿no? Sin embargo, él entró también en ese pelotón de los que básicamente insisten en dividir al Ecuador con temas recuperando esta división entre correístas y anticorreístas. Pero con él yo tengo que señalar que firmamos un acuerdo para poder desarrollar un proceso de cooperación entre cuando no debería ser necesario en la práctica ningún acuerdo, porque ese es el objetivo precisamente. Exactamente, pero sin embargo, como eran dos entes que funcionaban cada uno por su cuenta, nosotros firmamos un acuerdo que incluso beneficie a quienes laboran en el Parlamento, porque pueden, por ejemplo, utilizar los servicios que presta la Asamblea. Hemos pasado revista a lo que ha significado la elaboración de este Plan Andino de Seguridad, esta Red Andina de Universidades, esta Red Andina de Autoridades Territoriales, esta Red de Fomento de las Fronteras, y el quinto punto en el que han trabajado, ¿cuál es? Otro de los temas, y ahora precisamente está en actualización, el presidente pro tempore de la Comunidad Andina de Naciones, del presidente Gustavo Petro, y él ya, y así hemos venido coordinando, han señalado que es importante la revisión de lo que es el marco normativo respecto del tema migratorio, y ese proceso está en discusión, en revisión, y al Parlamento andino se le ha encargado también que pueda realizar una propuesta para que esto luego pueda ser considerado
luego por los cancilleres, y esperemos también que con la voluntad política pueda ser considerado a nivel del Consejo Presidencial. Ahí solo le menciono 5 cosas, no son las únicas cosas. Seguro, hay entendemos. 5 comisiones que vienen trabajando, pero sin embargo son temas relevantes. Yo particularmente, adicionalmente, he insistido, he realizado varios talleres y varias propuestas ya de lo que debería ser la modificación de la Carta Andina de Derechos Humanos, y que esta Carta Andina obligue también a que, o no obligue, es una forma de decir, sea mandatoria para que el Tribunal Andino trate temas de derechos humanos que puedan presentarse en la región. Claro. Obviamente sin romper con el sistema interamericano de justicia. Por supuesto, tiene que estar armonizado, si no, no habría sentido. Ahora, hablemos de problemas antiguos de la región, y asimismo de memoria traigo el tema del transporte de carga, por ejemplo. Ahí no hemos tenido la capacidad, los miembros de la Comunidad Andina de Naciones, de ponernos de acuerdo en el tema del transporte, porque especialmente con Colombia tenemos disputas enormes, porque la carga internacional, vale decir, que sale del Ecuador y tiene que llegar a un destino, a alguna ciudad en Colombia, pues los transportistas les obligan a dejar la carga en Ipiales. Ahí coge un transportista la carga, un transportista colombiano, y él lleva a su destino en la ciudad de destino dentro de Colombia, y lo propio hacia el Ecuador. Cuando si usted coge una carga en el Ecuador y tiene que dejar en Cali, pues ¿para qué tiene que hacer ese transbordo? Sí, este es uno de los temas, por ejemplo, en los que nosotros hemos venido insistiendo. Sí, hay muchos intereses, hay también, vale decir, los gremios de la transportación también defienden, entre comillas, su espacio para que esto pueda ser transportado, manejado básicamente por entidades de ese mismo país. Y esto sí es un problema, es un tema en el que hay que avanzar. Nosotros, por ejemplo, hemos venido planteando una problemática compleja respecto a lo que usted señala, que hay cerca de 100 vehículos ecuatorianos, 100 camiones, 100 que están retenidos en Colombia, y que no ha habido manera de buscar resolver en estos últimos años que esos camiones, que algunos están ya a punto de ser chatarrizados, que sean devueltos a sus dueños. Sean devueltos a sus dueños. ¿Cuál es el problema? Que se valora al vehículo como parte de la carga, y eso hace que esos vehículos sean retenidos, y claro, evidentemente, entonces hay problemas de carácter tributario y hay otro tipo de problemas que se señalan para que esos vehículos no puedan ser devueltos. Nosotros adelantamos, y eso vale decir, gestiones con las autoridades colombianas, y no hubo en su momento por parte del presidente Guillermo Lasso, y en estos meses por parte del presidente Daniel Noboa, la voluntad para firmar un acuerdo a nivel binacional que permita resolver ese problema. Y ahí están, esa es una problemática de más de 100 familias de la provincia del Carchi que tienen estos vehículos que están incautados en Colombia. Esa es una problemática. Claro que sí. ¿Han trabajado en algo respecto al contrabando? Porque ahora, hablando de los camiones de carga retenidos en Colombia, también recuerdo problemática en el sur del país. Hay camiones de carga ecuatorianos que han sido modificados, por ejemplo, sus tanques de gasolina, de combustible, que usan para la locomoción del vehículo, pero también como una reserva para cuando llegan al Perú hacer contrabando del combustible. Sí, es que mire, cuando hablo de las regiones hablo precisamente de estos temas. Está establecido que en cada uno de los puntos de frontera existan lo que son los centros binacionales fronterizos, ¿no? Y esos centros binacionales, la CEBAF, esas CEBAF tienen precisamente que poder servir como un mecanismo de controles adecuados. Lo que usted señala, el libre tránsito en la comunidad andina debería estar permitido, podría y debería poderse que la carga pueda circular desde Bolivia hasta Colombia. Estos países son parte de la comunidad andina, ¿sí? ¿Qué es lo que hay que hacer? Implementar adecuadamente los controles que permita que esto que usted señala, lo del contrabando, que permita también que no se utilice esa libre movilidad para el cometimiento de ilícitos. Todos esos elementos tienen que ser regulados, ¿sí? Por eso es importante que puedan funcionar esos centros binacionales de frontera, que puedan además
articularse lo que son todos estos mecanismos que permitan una detección de que no se utilice esta posibilidad del libre tránsito para el cometimiento de delitos. Todo eso nuevamente vuelve a apuntar a un tema que usted señala, la necesidad de que exista voluntad política para poder avanzar en los procesos de integración. ¿Hacia dónde apunta Virgilio en esta intención de reelegirse como parlamentario andino en función de un planteamiento de trabajo, de una propuesta de trabajo? A ver, nosotros hemos insistido, vamos a seguir, no nos conformamos con tener unos lineamientos de política de seguridad, creemos que es necesario un plan regional que enfrente los principales problemas de seguridad que tenemos en la región, ninguno como en el Ecuador. El Ecuador en este momento es el país más violento de la región y de América del Sur y de América Central. El Ecuador tiene niveles de violencia más altos en este momento que Colombia, por ejemplo. Nosotros cerramos el año con casi 38 muertes por cada 100.000 habitantes, Colombia lo hizo con 25 y el resto de países están en torno de 5 muertos por cada 100.000 habitantes. No nos podemos conformar con un lineamientos, hay que avanzar hacia un plan andino de seguridad y que como parte de ese plan andino puedan implementarse algunas de las políticas que están planteadas. Segundo, vamos a consolidar la red andina de universidades, tiene que esta red andina ser parte del sistema de integración andina. La red de universidades tiene que un momento ser parte para que de esa manera se pueda vigilar efectivamente la calidad y se pueda homologar títulos en el futuro cercano. De igual forma lo de autoridades territoriales, el tema fronterizo, ya hemos visto la importancia que tiene, hay que avanzar a que las regiones también se resuelva el tema económico, porque por un lado se critica evidentemente el contrabando, pero por otro lado hay que darle soluciones a las personas que viven en las fronteras. Claro. Cuando se ve las fronteras solo se ve como un problema de seguridad. Bueno, no, hay problemáticas más complejas. Hay niños colombianos que estudian en escuelas ecuatorianas y viceversa, lo mismo por el lado sur. Hay que pensar en las fronteras como regiones y dar respuestas regionales. Hay que tener planes fronterizos. Nosotros también creemos que es importante que se pueda, no solo esta articulación con la Asamblea, sino que adicionalmente, a través de una modificación de lo que es la de ley orgánica de la función legislativa, se pueda permitir que los parlamentarios andinos, que han sido electos también por el voto popular, en lo que son temas relacionados con integración, soberanía, comercio, puedan participar, obviamente, con voz en las comisiones e incluso en el Pleno de la Asamblea Nacional. Son planteamientos que tenemos para fortalecer. Eso debería ser normal, natural, claro. Esto debería ser, pero lamentablemente no lo es, y por eso también muchas veces se menosprecia el trabajo que se hace en el Parlamento andino. Esta es lo que buscamos, y para eso, como usted ha dicho, no solo planteamos que el voto para el Parlamento andino, sino también que pueda haber un sentido de equipo con el apoyo a Luisa González como candidata a la presidencia de la República. Son las 7 de la mañana con 30 minutos. Queremos agradecer a Virgilio Hernández, él es candidato a parlamentario andino por la Revolución Ciudadana, postula a la reelección en este cargo legislativo regional. Queremos agradecerle, Virgilio, por habernos atendido. Siempre Muchas gracias. Gusto, siempre muy atentos. Son las 7 de la mañana con 30 minutos. Esto es Ecuador Radio, primera emisión, a través de Radio Quito y Radio Platino. Desde ahora,